Pablo a los Corintios. Bien, tenemos, amados, siempre la certeza de que es una bendición ser hijos de Dios, ¿verdad? ¿Está usted de acuerdo con eso? Es una bendición ser hijos de Dios, es una bendición ser cristianos. Hablábamos el domingo pasado de ser cristianos, ¿verdad? Es una bendición ser parte de una iglesia, ¿sí? Aunque como tres nomás dicen amén, pero bueno. Listo. Es una bendición ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo, donde Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Muy bien. Hay algunas cosas que cuando yo conocí al Señor me sorprendieron y fue algo que me marcó. Eso lo aprendí básicamente en los primeros cultos en los que asistí, pero es como el primero o segundo culto en el que fui, aprendí una verdad, y es que el que se convierte al evangelio lo hace para toda la vida. ¿Sí? Esas son nuestras convicciones. No estamos ensayando a ser cristianos, sino que es para toda la vida. Bien, amén, esa hermana querida, ese aplauso para el Señor. Ahora, el asunto es que ser cristianos para toda la vida en ocasiones nos presentará grandes retos y desafíos. Habrá momentos difíciles. Usted lo sabe, es consciente de eso, ¿verdad? La palabra del Señor dice que no nos extrañemos cuando nos encontremos en diversas pruebas. Las pruebas. ¿Quiénes aquí han pasado por pruebas? Todos, ¿verdad? De distintos tamaños, colores y sabores, de distintos tiempos, intensidad, grados, temperaturas, toda clase de pruebas hemos pasado, ¿es verdad? ¿Qué se supone que ocurra en esas pruebas? ¿Que nuestra fe se debilite? No, que nos mantengamos firmes, nos mantengamos en el camino del Señor. Y esas pruebas, pues obviamente cuando son pruebas, decimos que provienen de parte de Dios. Pero cuando son tentaciones, de parte del enemigo. ¿Estará feliz Satanás, alias el diablo, contento que la gente deje de andar en los caminos de Satanás y se vuelva a los caminos de Dios? ¿Estará feliz? No está feliz. Entonces, ¿qué querrá hacer? Perturbar la vida, poner toda clase de dificultades. Y entonces viene a nuestra mente casos como el de Job. Pero eso puede pasar, puede ocurrir. Ahora, una pregunta que hoy quiero que nos hagamos y procuremos resolver es: ¿cómo afrontamos nosotros los problemas? Puede que para usted algún problema tenga el distintivo de una prueba, pero puede que diga: no, estos son problemas que a todos nos vienen. Y pueden ser, ¿en qué áreas? A veces en la salud, ¿cierto? Y eso es algo que obviamente nos duele, nadie se quiere enfermar, pero en algún momento de la vida alguna cosa nos puede dar, no estamos exentos, nadie. O a veces el problema puede ser en algún tema de familia, que como cada cabeza es un mundo, decimos, ¿cierto? Entonces, tratar de vivir en armonía en una familia donde cada quien puede pensar diferente, y si se puede convertir en una familia disfuncional si no hay algunos temas claros, como por ejemplo la línea de autoridad, como por ejemplo la sujeción, como por ejemplo el orden, como por ejemplo la asignación, bueno, de roles, o incluso a veces vienen problemas en el hogar hasta por quién hace el oficio.
¿Sí? ¿Les pasa también en sus hogares o no? Pueden pasar y entonces surgen las discusiones y alguien dice, no, a mí me está tocando más que al otro, y eso suele pasar. Escuché por allí de tantas encuestas que hacen, ¿no? Y le preguntaban al hombre qué porcentaje de responsabilidades asume usted en el hogar. Y entonces el hombre marcaba en esa encuesta lo que él consideraba. Y le preguntan a la misma esposa, ¿qué tanto es el porcentaje de responsabilidad que a usted le toca asumir? Y entonces al hacer la sumatoria, pues resulta que es más o menos un 50 o un 160%. ¿Y eso qué significa? Pues que cada uno tiene la percepción de que le toca más de lo que realmente podría estar haciendo. Entonces, cosas como esas nos llevan a tener alguna serie de diferencias en casa, pero es necesario, aunque tengamos en nuestra casa alguna clase de diferencias, no por eso abandonamos el hogar, ¿verdad? Seguimos adelante. Sabemos que en toda casa, familia, se van a presentar problemas, pero eso no tiene por qué hacernos desistir. Usted no le quedaría bien que alguien diga, ay, no, estoy aburrido de esta casa, entonces dejo todo atrás, o que alguien diga, no, prefiero cambiarme de apellido porque no me gusta esta familia. No, no por el primer problema tienen que pasar esas medidas extremas, ¿verdad? Pero ¿cómo afrontamos los problemas? Los problemas que tenemos a diario, que son comunes en nuestra vida. Y la primera cosa que yo quiero que nosotros aprendamos de la vida del apóstol Pablo, de lo que él le expresa en esta carta a los Corintios, lo que les dice a los hermanos, y qué bueno que haya existido una iglesia como la iglesia de Corinto y un apóstol como el apóstol Pablo, que desde la prisión tuvo que escribir tantas de sus cartas, de sus epístolas, porque una iglesia como Corinto tenía muchos problemas. Los tenía de carácter doctrinal, algunos tenían diferencia de pensamiento sobre la resurrección de los muertos, otros tenían problemas en el manejo de la liturgia de la iglesia, de cómo, por ejemplo, se desarrollaban la función de los dones del Espíritu Santo. Por eso ahí él escribe sobre cómo hablar en lenguas, por ejemplo. Esta iglesia tenía un problema moral tremendo, habían conflictos al interior de la congregación, así que él tiene que abordar también ese caso de inmoralidad y tratarlo con todo el amor, el cariño, pero también con toda la firmeza. Y así por el estilo, habían divisiones, uno decía, yo estoy más de acuerdo con Pedro, otro con Pablo, otro con Apolos, había un montón de situaciones. Y bueno, varios problemas. Entonces, la primera cosa que el apóstol Pablo nos enseña es que para superar los problemas tenemos que tener firmes convicciones. Firmes convicciones para alcanzar una gran victoria. Superar los problemas, entonces firmes convicciones. En ese capítulo dice lo siguiente. A ver si estamos aquí. Capítulo 4, versículo 1. Por esto, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Quiero que note eso, lo primero que él dice. No nos damos por vencidos, no desmayamos. Y atención que él está hablando de problemas serios, de problemas de persecución, de problemas de enemigos que amenazaban su vida. Y él dice, tenemos un ministerio, el capítulo 3 viene hablando del ministerio de un nuevo pacto, pero él dice, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a los subterfugios vergonzosos, o a lo oculto y vergonzoso, y no andamos con astucia, ni adulteramos la palabra de Dios, sino cómo andamos, mire,
por la manifestación de la verdad, recomendándonos a nosotros mismos ante toda conciencia humana en la presencia de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y hace aquí una aclaración entre las personas que se pierden. Dice, el Dios de este mundo, y note Dios con minúscula porque se refiere al maligno, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la iluminación del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz o en el rostro de Jesucristo. En esta primera parte, amados, el apóstol está haciendo o está expresando una convicción firme que tiene. Él dice, mira, podemos nosotros tener problemas de todo tipo, pero lo que no vamos a hacer es desmayar. No nos vamos a dar por vencidos. Y uniendo un poco a lo que hablamos el domingo pasado sobre predicarle a los judíos que venían con tantos años y siglos de una fe formada, donde tenían una expectativa distinta del Mesías, y decirles a ellos, mira, este Jesús de Nazaret es el Cristo, es el Mesías. Eso no era algo que ellos iban a recibir con aplausos. Todo lo contrario, iban a intentar aplacar eso que consideraban una secta, una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Entonces, ¿qué tenía que hacer el apóstol? Predicar el evangelio en medio de una severa oposición, en medio de grandes amenazas y en una práctica persecución. No era para ellos una posibilidad, sino era una realidad. Entonces, ¿pero qué dice él frente a eso? Dice, no renunciamos, no desmayamos, no nos damos por vencidos. ¿Sabe, amados? Esta generación en la que nosotros, por la gracia de Dios, nos ha permitido vivir, necesita creyentes de firmes convicciones. Amados, en estos días, yo no sé si usted ha percibido los cambios de temperatura, ¿verdad? Que por la madrugada está hasta 6 grados de frío, ¿verdad? Pero al mediodía usted quisiera meterse a la piscina por el sol tan fuerte. Necesitamos en este tiempo, en esta temporada de la vida, soldados de Cristo firmes y esforzados y valientes. No soldaditos de chocolate que se derritan con el fuego de las pruebas. No, gente firme que puede decir como el apóstol Pablo, no desmayamos. Aunque venga oposición, aunque las cosas sean complicadas, no, vamos para adelante. Que usted diga, aunque las oraciones que yo he hecho hace tanto rato todavía no tengan respuesta, no desmayamos. ¿De acuerdo? Aunque las cosas no le salgan como usted anhela y como usted desea, ¿qué decimos? No desmayamos. Aunque usted diga, es que esta prueba ya ha estado un poco larga y no veo la solución, ¿qué decimos? No desmayamos. No desmayamos, amados, no miramos para atrás. El que escribió la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 39, él tiene convicciones firmes y dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe
para preservación del alma. Yo creo que el Señor va a ganar una gran victoria en esta nación con esa clase de cristianos. Amén. Que decimos, no desmayamos. Dígalo conmigo, no desmayamos en el nombre del Señor. ¿Qué es lo que sí hay que hacer? Hay que renunciar a lo oculto, hay que renunciar a todo el pecado, porque el pecado sí es lo que nos puede empezar a destruir desde adentro, mis amados. Pero el apóstol Pablo dice, no, yo no desmayo. Al contrario, lo que hago es que voy a renunciar a todo lo oculto, a todo lo vergonzoso, a todo aquello que no honra el nombre del Señor, que no honra la imagen de Dios en nosotros. Al contrario, ¿qué es lo que tenemos? Y por eso esa palabra, ese verbo, debe usted subrayarlo, porque dije, tenemos convicciones. Entre esas convicciones que tenemos a Cristo Jesús de nuestro lado. Es más, tenemos al Señor en nosotros. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos las promesas de la palabra como una firme garantía de esa victoria. ¿Qué es lo que tenemos? Al Espíritu Santo de la promesa en medio de nosotros. Es lo que tenemos. Y a todo esto, ¿sabe cómo lo llama el apóstol Pablo? Lo llama un tesoro. Esto es un tesoro. Yo creo que usted tiene cosas muy valiosas en su casa. Y esas cosas valiosas en su casa las va a ubicar en un lugar seguro. Pero a veces hay personas que tienen una manera de pensar curiosa. Alguien contó de una señora que ella, para que nadie supiera dónde tenía sus joyas, la puso en el mismo lugar donde guardaban la basura. Y en alguna ocasión por allí que cambiaron de la persona que les ayudaba a hacer el aseo, una persona nueva le botó la basura. ¿Y qué cree que iba ahí? Y entonces se perdieron. Entonces, amados, ¿dónde ponemos nosotros lo que consideramos valioso? Algunas personas seguramente tienen en su casa una caja fuerte, con clave y todo. Y ahí está, se supone, bien seguro. Ahora, el apóstol Pablo va a decir algo interesante en esto. Versículo 7. Dice sobre lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Este tesoro, ¿sí está conmigo? Segunda carta a los Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro, ¿en dónde? En vasos de barro. En vasos de barro. Mire, los vasos de barro tienen una particularidad. O barro, algunas otras versiones traducen también arcilla. Puede ser muy duro y resistir el paso del tiempo. ¿Sí? Ustedes recuerdan que en el año 1948, en un lugar de Israel llamado las cuevas de Qumran, por allá entre todas esas grutas donde les gusta subirse unos animalitos que tienen la habilidad, unas cabras, de trepar. Yo me sorprendí un día que vi cabras encima de un árbol. Eso me pareció terrible. Pero tienen la habilidad de subir paredes. Buscan cómo trepar. Tienen el diseño en sus cascos. Habacuc diría, hace que mis pies estén como las ciervas por allá en las alturas. Y por allá un pastor beduino, buscando sus cabras, encontró los rollos del mar muerto. ¿Y en dónde estaban? En vasijas de barro. ¿Cuántos siglos duraron allí guardados? Estamos hablando del año 1948, el siglo pasado. Pero estaban guardados aproximadamente desde el siglo primero. O sea, duraron 19 siglos.
Y era un verdadero tesoro. Entre las cosas que encontraron allí, o sea, un montón de literatura, libros de la comunidad qumranita de los esenios, así se llamaba, pero encontraron específicamente el libro del profeta Isaías, un verdadero tesoro. Y el libro del profeta Isaías, que vivió 700 años antes de Cristo. Entonces, imagínense usted, amados, tener un tesoro en vasos de barro. Ahora, todos nosotros, ¿qué sucede? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que somos hechos del barro. ¿Sí? Somos hechos del barro. Con todo y lo lindo que nos podamos ver aquí, pero somos hechos de barro. ¿Sí? Mire el que esté a su lado y compruébelo. ¿Qué nos recuerda eso? Nos recuerda nuestra fragilidad. Nos recuerda eso, que somos frágiles. Porque aunque puedan ser muy resistentes al paso de los años, si están quietos, pero si se van a mover, con cualquier golpecito se puede romper. Ahora, ¿qué es lo que tenemos en estos vasos de barro? Tenemos un tesoro. Pregunto, ¿cuál es el tesoro que tenemos nosotros? Con todo lo que podemos decir ahí, el tesoro es Jesucristo mismo morando en nosotros. Ahí es donde vale la pena decir qué hermoso es ser cristianos, porque es el Señor en nosotros. Y lo que la palabra está diciendo, dice en el versículo anterior, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es Jesucristo nuestro tremendo tesoro. Y nosotros somos frágiles. Yo les he dicho muchas veces que hay momentos en los que uno queda profundamente impactado con ciertas cosas. Hubo muchas cosas que han pasado en mi vida que yo digo no las olvido y siempre las recuerdo y me emociono con eso. Yo recuerdo el primer milagro que vi, en serio, qué impresionante fue para mí ver a una persona que tenía una pierna más corta que la otra y en el instante se le arregló, hermanos, qué tremendo fue eso. Y otro momento que es inolvidable para mí fue con nuestra hermana Clemencita que ustedes conocieron. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué me marcó tanto? Porque yo he visitado muchos hermanos, personas enfermitos en el hospital, en la clínica. Pero ¿por qué me marcó tanto? Porque ella estaba entubada, pero perfectamente consciente. Y en su manera ella se hacía entender lo que quería. ¿Sí? Y fue prácticamente un día antes de ella morir. Y entubada y todo, pero cómo estaba adorando a Dios. Y hermanos, en el momento que estábamos allí orando y cantando y con la manita que ella, claro que estaba con conexiones por todo lado, pero aún levantaba su mano, cerraba sus ojos y aunque lágrimas salían, ella estaba en adoración, perfectamente consciente. Entonces, ahí es donde yo veo esto que dice la palabra, tenemos un tesoro en vasos de barro. Porque los vasos de barro, la fragilidad humana se desgasta. Claro que somos frágiles, claro que las fuerzas se nos agotan, claro que cuando pasan los años tropezarse y caerse es un gran problema. Si a un niño le pasa esto, no le pasa nada. Difícilmente se va a quebrar un hueso, es mucho más flexible, más fuerte. Un muchacho le pasa eso, no ocurre nada, pero si un adulto se cae, aún de su propia altura, entonces entran en peligro sus huesos, la cadera, la columna, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque somos frágiles. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? Tenemos en nosotros un tesoro en estos vasos frágiles. ¿Cómo entonces nosotros abordamos los problemas, mis amados?
con firmes convicciones, con la convicción de qué es lo que tenemos. Y tenemos es a Cristo en nuestro corazón. Y por eso, aunque este tabernáculo exterior se vaya deteriorando, no obstante, está en nosotros, en el interior. Nuestro espíritu se renueva más y más. Amén. Es lo que nos enseña la palabra. Así que el apóstol Pablo puede decir, no desmayamos. ¿Por qué? Porque sabemos lo que tenemos. Y él lo dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y luego se empieza a explicar cómo es en nosotros. Pero antes de eso, en el versículo 7, dice, para que la excelencia del poder sea de ¿quién? De Dios y no de nosotros. Este pasaje de la Escritura nos recuerda también una realidad histórica que ocurría en el Imperio Romano. El Imperio Romano duró muchos siglos, pues por lo menos más de 4 siglos. O yo creo que mucho más, pero bueno, dejémoslo por ahí. ¿Qué era lo que ocurría? Así como hay un dicho que Roma no se hizo en un día, ¿sí? Mucho tiempo y muchas personas trabajando por el Imperio Romano. Hubo muchas cosas que se destacaron entre los romanos. Entre sus obras de arquitectura, por ejemplo, hicieron acueductos, hicieron carreteras, de ahí la frase, todos los caminos conducen a Roma. Esa posibilidad de acercar las distancias por medio de tener muchas carreteras. El Coliseo Romano fue otra de las construcciones antiguas que se ha convertido hasta la fecha en un ícono tremendo. Pero entre otras cosas también se destacaron por algo, por las leyes. ¿Sí? Por las leyes, claro. Las leyes romanas, eso es, ahí hay que empezar, el que estudia derecho o abogacía, por ahí comienza. Pero otra de las cosas por las que se destacó la gloria de Roma fueron por sus fuerzas militares, sus soldados. El entrenamiento que recibían los soldados desde temprana edad y la profesionalización de sus soldados. Que cuando alguien era soldado no era simplemente venga, esté 1 año, 2 años y chao y váyase a hacer sus cosas, no. Muchos de ellos se dedicaban toda su vida a ser soldados. Entonces, cuando alguien llegaba a ser general y tenía asignaciones, generalmente esas asignaciones ya fuera de guardar fronteras o a veces de emprender proyectos para gobernar, subyugar, dominar, adquirir más territorio a otro pueblo. Pero cuando ellos regresaban a Roma, entonces apartaban tal vez 1 semana o más días para hacer la celebración, la ceremonia y el recorrido de gloria para reconocer el trabajo que hizo X general. Entonces, en esas ceremonias, en ocasiones traían a las personas capturadas de aquellos pueblos, traían muestra de su riqueza y hacían todo el recorrido por la ciudad para que la gente lo viera, para que ellos recibieran los aplausos, para que ellos recibieran la gloria. ¿Por qué? Porque era un general que regresaba victorioso. Pero había una cuestión. Estaban las personas entrenadas para hablar y a grito fuerte para hablar de las virtudes del general. Entonces, para nombrar cuán grande era el valor del general fulano de tal. Y otro por allá en el siguiente lado gritaba otra gloria, los vítores a ese general o a los soldados que los podían estar acompañando. Pero sin embargo, ponían a uno que otro detrás para que le gritara una cosita.
¿Y qué le gritaba? Le decía, pero recuerda que tú eres mortal. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasaba con eso? Para que la gloria de aquel general entonces no le llenara la cabeza y se creyera lo máximo, sino para que anduviera un poquito aterrizado y supiera que era un vaso también frágil. Recuerda que tú eres mortal. Entonces, amados, aquí entendemos lo que el apóstol Pablo dice. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Escuche, para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios y no de nosotros, porque esos son los riesgos en los que puede caer un ser humano. Si alguien no admite que una persona le critique o le señale sus defectos, pues entra en un problema, se llena de una profunda egolatría y termina echándose todas las glorias, todos los lores a él mismo. Recuerda que eres mortal, para que la gloria del poder sea de Dios y no de nosotros. Y por eso, ¿cómo afrontamos los problemas? Bueno, teniendo firmes convicciones, pero lo segundo, siendo humildes. Y eso es lo que a algunas personas a veces nos cuesta. Y resulta que cuando Dios nos permite pasar por algún tipo de problema, probablemente Él esté trabajando en nosotros la humildad, quitando el orgullo, podándonos, así sea un poco, amados. Entonces el apóstol ahora va a mencionar 4 paradojas. ¿Sabemos qué es lo que es una paradoja? Pues un contraste. Y mire lo que él menciona. Él dice, mire, versículo 8, atención a esta palabra, dice, nosotros que estamos atribulados en todo, mas no estrechados. Y aquí la figura que el apóstol está presentando, volvemos a la cuestión, es como un soldado o un grupo de soldados que están cercados por el enemigo, pero todavía no están vencidos. Todavía tienen opción. Todavía hay esperanza. Y por eso dice, estamos atribulados en todo, pero no estrechados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Ahí están esas 4 paradojas y todo eso, amados, es para que nosotros, mire, mantengamos en línea esta paradoja. Seamos humildes, pero mantengamos la esperanza. Esa es la cuestión. Entonces, el cristiano en aquella época, en época del apóstol Pablo, no era el que salía en la portada del periódico, pues, para decir, qué gran cristiano tenemos aquí. No, eran el objeto de la burla, del escarnio público, el objeto de la crítica. Eso en esos tiempos era lo que implicaba ser cristiano. Por eso dice, atribulados en todo. No era ser una cosa de muy grande felicidad ser cristiano en esa época, amados, sino que costaba. Y por eso cuando alguien se convertía, pues tremenda victoria, tremendo triunfo, porque estaba llamado a ser cristiano toda la vida y a no echar para atrás, a no desmayar y a no rendirse. Entonces, aunque atribulados en todo, pero no estrechados, en apuros, pero no desesperados. Aquí es, no al desespero. Todos pasamos por apuros, todos pasamos por momentos complicados, pero ahí no nos vamos a dar por derrotados, mis amados. ¿Cómo superamos los problemas? Bueno, mantenga las convicciones, mantenga la humildad
pero mantenga la esperanza también. ¿Y qué más dice? Perseguidos, pero no desamparados. Otra versión dice, perseguidos por los hombres, pero no desamparados por Dios. Y esa es la idea. Dios no nos ha abandonado. Él no te ha dejado solo. Tú no estás solo en tus situaciones. El Espíritu Santo está contigo. Aunque digas, pero es que paso por momentos de escasez, debes saber que el Señor está contigo. Aunque a veces se te vaya el sueño y comiences a pensar en lo complicado que está el mundo hoy, Dios está contigo. No estás desamparado. Puede que estés en apuros, pero el Señor nunca te deja, nunca te abandona. La cuarta paradoja, amén, gloria a Dios, que dice la palabra es que estamos derribados pero no destruidos. Y me gustó una versión que dice en la lona pero no derrotados. En la lona. Eso es. Viene a la imagen el luchador o el boxeador que lo han golpeado y está el referee y el árbitro allí contándole 9, 8, 7 y ahí va. Pero en el último momento todavía se levanta y quiere seguir peleando, quiere seguir en la lucha. Entonces, aunque estés en la lona, no estás destruido, no estás derrotado. No, mantén la esperanza. Seguimos peleando, amados, porque de Dios es la victoria. Amén. En todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, dice el versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Y aquí me detengo un poco, amados. Es importante, aunque no tenemos que caer en el extremismo de la confesión positiva. No se trata de eso, pero sí es importante que aprendamos nosotros a declarar con nuestras palabras nuestras convicciones. Y dice el apóstol, creí por lo cual hablé. Por eso cuando usted y yo oremos por la familia, oremos por los descendientes, por los hijos o por los nietos o por quien quiera que sea, oremos con la convicción de que nuestra familia caminará con el Señor, con la convicción de que ellos le van a conocer, le van a amar, le van a servir. Oremos proclamando la palabra, porque ¿qué es la palabra profética? Sino una declaración con la unción del Espíritu Santo de Dios. Y a lo que el Señor te mueva, no tengas temor de usar la palabra. Aunque esa persona la veas perdida o lejos de los caminos del Señor, o tal vez en asuntos de drogas o en otra clase de situaciones, declara la palabra. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una sierva del Señor. Tú amarás a Dios y le seguirás todos los días de la vida. Y declarando, y no solamente sobre el niño, sino sobre el joven, sobre toda persona, creí por lo cual hablé. Que nosotros no nos paralicemos frente a los peligros ni las amenazas, sino todo lo contrario, lo que el Señor ha puesto como un fuego en nuestro corazón que no se apague. Y el apóstol habla de fe. ¿Cómo nosotros vamos a superar, hermanos, esa clase de problemas como el apóstol Pablo lo hacía? Él dice, yo me agarro a la fe. ¿Y qué es fe? En otra parte dice, mira, llamar las cosas que no son como si fuesen, pero tienes que hablarlo. Y eso tiene poder, amados.
El poder de la vida y de la muerte está en la lengua, dice la palabra. Entonces no tengas temor que alguien te va a decir, ay, ya se volvió la confesión positiva. Lo que pasa es que hay gente que empezó a abusar de eso, pero eso no significa que no lo vayamos a usar, ¿sí? Porque algunos empezaron a decir, ay, no, voy a pisar este carro ahora es mío. No es este tipo de cosas, me refiero a otro asunto que vaya más en consonancia con lo que el Señor está diciéndonos. Entonces, creí por lo cual hablé, y él está citando una escritura. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Y él dijo, ¿qué tenemos? Pero también aquí dice, ¿qué sabemos? Sabemos que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará. Con Jesús nos presentará juntamente con vosotros. Esta persona está tan convencido de lo que está ocurriendo a su alrededor que dice, mira, y en otro lugar de la escritura lo va a decir. Él dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Y está afirmando esa convicción. Él nos resucitará con Jesús, porque todo lo padecemos por amor a vosotros, para que la gracia que se va extendiendo a través de más y más personas haga que sobreabunde la acción de gracias para la gloria de Dios. Entonces, todo lo que esta persona, si aún en un problema que usted dice, pero ¿por qué este problema me llegó? Piensa también en darle la gloria a Dios ahí, en medio de esa situación. Con alegría y con gozo, no con una enfermiza resignación, no, con gozo. Porque así dice la escritura. Santiago escribe, hermanos, gócense cuando estén en distintas pruebas. Mire, ¿de qué es que uno realmente se debe lamentar? Dice la Biblia, laméntese el hombre en su pecado. De eso sí, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero amados, el asunto es este, todo para la gloria de Dios. Y termina diciendo, por lo cual, como empezó, no desmayamos, sino que nuestro hombre exterior se va decayendo. El interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea nos produce en una medida que sobrepasa toda medida un eterno peso de gloria, no poniendo nosotros la mira en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amados, ¿cómo sobrepasamos nosotros los problemas? Poniendo nuestra mirada en lo eterno, no en lo temporal. Y Dios nos ayudará, nos sostendrá. No desmayemos. No renuncies a hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, dice la palabra. Algunas veces en las crisis cristianas alguna persona pudiera pensar como el salmista Asaf, dice, en cuanto a mí casi resbalan mis pies porque tuve envidia de los malos. Y esos son peligros. Pero qué bueno es que logró solucionarlo. ¿Cómo? Entrando en el santuario, supe cuál era el fin de ellos. Y entonces compuso rápidamente el camino. Pero no estaba exento. El que crea estar firme, mire que no caiga, dice la palabra. Por eso es necesario que vigilemos nuestra vida, nuestra relación con Dios, nuestra comunión con el Señor. Yo creo que Dios nos ayuda a superar esos problemas,
con su poder y su gracia. Amén. Entonces, amados, no desmayamos. Tenemos convicciones firmes. Mantenemos nosotros la humildad, pero conservamos la esperanza. Conservamos o desarrollamos nuestra fe y hacemos todo para la gloria de Dios. Amén. Quiero invitarle a que ahí donde está, por favor, póngase de pie y levante sus manos a Dios. Y hoy usted va a celebrar una gran victoria, porque somos más que vencedores en aquel que nos amó. Amado Señor, muchas gracias te damos. Dios mío, hoy en señal de victoria levantamos nuestras manos a ti. Muchas veces lo hacemos en señal de dependencia, en señal de adoración. Levantamos a ti nuestras manos, levantamos a ti, Señor, nuestra voz, creyendo, confiando, estando seguros de que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, estemos listos. Llega nuestro momento de compartir. Cena de gala. Invita a tus amigos, conocidos y vecinos. Recuerda que es una cuestión de amor. Te estaremos esperando. No olvides ser puntual. Todos los días tenemos nuestro devocional, ya sea por Facebook Live o nuestro grupo de WhatsApp, así que no te lo pierdas. Te esperamos. No nos olvidemos del altar de oración. Todos los días a las 12 estaremos conectados. Acompáñenos por el grupo de WhatsApp de la iglesia. Y los martes recordemos que tenemos nuestro ayuno. Los esperamos en el templo o conectados de 9 de la mañana al mediodía. La canasta del amor, para ayudar a todas las familias que podamos con nuestro aporte. Alimentos no perecederos.